La capó. Bueno, hablando de capos, vamos a seguir con lo que con lo que corresponde, básicamente. Vamos a empezar un tema hoy, un tema nuevo, que está muy relacionado con lo que veníamos viendo la clase pasada, hasta hace un ratito también, que es tabla periódica. Tabla periódica eh, es una forma general de llamar al tema completo que tiene que ver con propiedades periódicas de los elementos, que son propiedades que suelen tener los distintos elementos y pueden ser predecidas o puedo darme cuenta qué es lo que sucede con ese elemento teniendo en cuenta la posición de los elementos en la tabla periódica. Por eso lo llamamos tabla periódica. Más allá de que entendamos o podamos utilizarla más en el sentido de que ciertamente después de este tema probablemente la aprendan a usar de otra manera, a mirarla con otros ojos, a agarrarle cariño a la tabla. A mí la tabla periódica particularmente me gusta mucho. Eh, Me parece algo súper útil y siempre les digo que si aprenden a usarla como corresponde, medio que tienen la mitad del parcial armado, porque hay mucha información en la tabla, pero hay que saber usarla. No tiene que parecer todo como que es japonés o chino o algo por el estilo. Entonces, este tema que es tabla periódica, a nosotros nos va a ser muy útil. Vamos a empezar despacito porque probablemente la clase de hoy simplemente charlemos de lo que es la tabla, las características que tiene, demás, por ahí explique algún concepto complejo, pero como para ir entrando en situación, nos va a venir muy bien. Bueno, en líneas generales, esta es la tabla periódica. Algunas tablas más nuevas, más viejas y demás, con más o menos colores, pero esta es la tabla periódica con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Y por qué se las muestro? Voy a trabajar un rato largo sobre ello. Porque tenemos que empezar a entender y a comprender qué información podemos sacar de la tabla periódica, que no es poco, ¿sí? Que no es poco. Esta tabla que está acá es una tabla que yo saqué de un libro que se llama Chang, de Química General. Es un libro que se utilizó y se utiliza todavía mucho. Yo tengo una edición vieja acá en mi casa, de cuando yo estaba en el secundario. Imagínense hace cuánto que yo tengo este libro. Pero obviamente que hay ediciones nuevas y ustedes lo pueden buscar. Es más, hay algunos de los apuntes que yo les pasé que están sacados de ediciones más nuevas del Chant, que también viene al pelo. Pero ¿por qué les muestro esto? La tabla periódica tiene una forma bastante particular y es que, el marcador, acá está. Si ustedes la miran, vemos que tenemos distintas columnas y distintas filas. Si bien estuvimos charlando a grandes rasgos, cuando empezamos a ver lo que era un compuesto, lo que era un elemento, una sustancia y demás, si bien el otro día cuando empezamos a hablar de niveles de energía y todo esto, estuvimos viendo cómo buscar elementos en la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, cómo reconocerlos si estaba en el grupo. ¿Se acuerdan que les había dicho? Tengo 4 electrones en el último nivel de energía y el n de mayor energía es el 4, yo podía sacar cuál era el elemento. Bueno, eso es alguna de las cosas que podíamos analizar de la tabla. Pero en líneas generales, como para que ustedes se vayan guiando de lo que digo ahora, la tabla periódica está dividida en columnas y en filas. Las columnas se conocen como grupos. Las columnas se conocen como grupos. Esto le voy poniendo algunos nombres porque los voy a utilizar siempre, ¿sí? Los grupos. Y las filas se las conoce como periodos. ¿Sí? Entonces los grupos son las columnas y las filas son los periodos. Filas, no, puse acá abajo, periodos. Para elementos representativos, el número de grupo, y yo dije ahora elementos representativos, y ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir, pero para elementos representativos, el número de grupo indica la cantidad de electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a hablar de ellos. Elementos representativos.
Esto yo ya lo había dicho cuando vimos compuestos, que en elementos representativos el número de grupo indica la cantidad de electrones en el último nivel de energía. ¿Quiénes son los elementos representativos de la tabla periódica? Van a ser aquellos que están desde el grupo 1A hasta el grupo 8A. Esos son los elementos representativos de la tabla periódica. Si vamos a utilizar los colorcitos que estamos trabajando, vamos a decir que elementos representativos, el amarillo van a ser 1A, 2A de este lado, 3A, 4A, 5A, 7A, 8A. Esos son los elementos representativos en la tabla periódica. ¿Sí? Elementos representativos. ¿Por qué los llamamos representativos? Tienen un montón de porqués, pero el principal y el que quiero que les quede a ustedes en la cabeza es porque estos elementos que nosotros vamos a usar van a cumplir con esas propiedades periódicas que yo les voy a explicar probablemente entre esta clase y la clase que viene. O sea, cuando hablamos de los elementos representativos, cumplen con todo esto que yo les voy a explicar. Estos son los elementos representativos. Dentro de los elementos representativos, que van desde el 1A hasta el 8A, vamos a tener distintos grupos. Y cada uno de los grupos va a tener un nombre diferente. Cada uno va a tener un nombre diferente. Por ejemplo, este grupo que ustedes están acá, conocido como grupo 1A, yo ahora lo voy a decir y ustedes después lo van a escribir. ¿Sí? Saco al hidrógeno porque es una excepción, ahora les voy a explicar por qué, pero los del grupo 1A se llaman metales alcalinos. Metales alcalinos. Los del grupo 2A se llaman metales alcalinos térreos. Cada grupo tiene un nombre. ¿Por qué tiene un nombre? Todos los elementos que forman parte del mismo grupo se dice que forman parte de la misma familia. Llaman grupos o familias. ¿Por qué? Todos los elementos que están en el mismo grupo tienen una particularidad y es que poseen la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. Si ustedes se fijan en esta tabla que yo puse acá, tienen la configuración electrónica externa de cada uno de los elementos. Este tiene la externa, no la acotada. ¿Sí? La configuración electrónica externa de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y una de las cosas que se pueden dar cuenta rápidamente en los elementos representativos, si no lo ven así, voy a agrandarlo un poquito. Fíjense, que los agrando acá para que lo vean. Fíjense que se ve que tengo la configuración electrónica externa. Y en estos grupos, ¿ven? Tiki, 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 yo voy al grupo 2A, todos los elementos de la tabla periódica, todos los elementos de la tabla periódica, tienen la misma configuración electrónica externa. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Eso le confiere a los elementos la posibilidad de poder tener reactividades similares. Ojo con la palabra similar. No, dije iguales, dije similares. O sea, son elementos que se van a comportar de forma parecida, si están en el mismo grupo o familia. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Entonces tengo los del 1A, que son los metales alcalinos, los del 2A, que son los metales alcalinos. A partir del grupo 3A, tendré a los térreos, que son los del grupo 3A, y después, dependiendo del autor, tendrán diferentes nombres. Pero en general el grupo 4A se conoce como grupo del carbono, grupo 5A, grupo del nitrógeno, grupo 6A, grupo del oxígeno, y el grupo 7A se lo conoce como halógenos. Halógenos. Del grupo 7A estuvimos hablando bastante cuando estuvimos viendo en uniones químicas que podíamos formar distintos tipos de enlaces. Pero se lo conoce como halógenos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sal binaria, por ejemplo, el cloruro de potasio, es un halogenuro. Un halogenuro. Ya vamos a ver, siempre que ustedes escuchen halogenuro, quiere decir que es un halógeno con carga negativa. ¿Quiénes son los halógenos? Los elementos que están en el grupo 7A. Particularmente el flúor, cloro, bromo, yodo, que son los que más se usan. El astato no lo usa nadie. ¿Sí? Así que flúor, cloro, bromo, yodo son los más famosos. Y finalmente tienen en el grupo 8A los famosísimos metales, una burrada acabo de decir, los famosísimos gases nobles.
¿Por qué son famosísimos los gases nobles? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cuándo los habíamos usado? En la regla del octeto, puede ser. Para la regla del octeto. Si yo necesito volverme, si quiero ser muy estable, me tengo que volver isoelectrónico con el gas noble más cercano. ¿Eh? Muy bien. Profe, Sí, puede ser que en mi tabla lo de los gases inertes me aparezca 7A y no 8A. es un error de tipeo que aparece en la tabla, pero es 8A. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, esas gracias. tablas siempre, todos los años me hacen la misma pregunta. Esa tabla tiene ese error de tipeo que quedó y nadie lo arregló, digamos. Sí, pero sí, está bien. Lo importante es que lo vayan reconociendo. ¿Se ve más o menos que es un grupo y un periodo? Bien. Nosotros ya cuando estuvimos viendo que era un elemento, un átomo y demás, vimos que aparece el Z, que aparece el A y un montón de valores y conceptos que tenemos que tener en cuenta. Eso me lo voy a saltear, porque ya lo vimos, ¿no? Y ahora vamos a charlar un poquitito de otra disposición muy particular que tiene la tabla periódica. Y se ve acá a simple vista. Y acá voy a usar colores bien marcados. Tenemos esto, tenemos esto. Me van a decir si no les parece particular esa forma que ustedes ven ahí. Tenemos esto y tenemos esto. Eso que acabo de mostrarles se denominan bloques. Son los distintos bloques de la tabla periódica. La tabla periódica se divide en bloques. Esos bloques, en los que se divide la tabla periódica, tienen nombre. Y ahora ustedes me van a decir dónde lo habían escuchado eso. Este que está acá, que puse en amarillo, se llama bloque S. Este que está acá, que puse en rojo, se llama bloque D. El que puse en verde se llama bloque P. Y el que está en azul se llama bloque F. ¿Dónde habían escuchado S, P, D y F? Voy a sacar acá por eso bien. Bloque S. ¿Quiénes eran S, P, D y F? De los niveles energéticos, Son los subniveles energéticos. subnivel. Ojo, con eso no vayamos a meter la pata. Son los subniveles energéticos. Per- Perdón, Lourdes, pero se escucha recortado. No sé si estás preguntando algo o estás hablando con tu familia. Estuve diciendo que son los distintos subniveles. Gracias. Muy bien. Son los distintos subniveles de energía. Perfecto. Cada bloque de la tabla periódica está asociado a un subnivel. ¿Y por qué está asociado a un subnivel? Y esto es importante. Y escuchen lo que le voy a decir. Todos los elementos del bloque S poseen su electrón diferenciador, que ahora les voy a contar quién es. Todos los elementos del bloque S poseen su electrón diferenciador en el subnivel S. Todos los elementos del bloque D poseen su electrón diferenciador en el subnivel D. Todos los elementos del bloque P poseen su electrón diferenciador en el subnivel P y los del F en el subnivel F. El electrón diferenciador es el último electrón que yo agrego a la configuración electrónica para que se diferencie del elemento anterior. ¿Me siguieron? Es el último electrón que yo agrego para que se diferencie del elemento anterior. Por ejemplo, ustedes vienen acá, vamos acá, vamos acá bien grande, y vamos acá donde está el silicio, yo veo que el aluminio y el silicio, la configuración electrónica externa del aluminio es 3s2, 3p1.
Y la configuración electrónica externa del silicio es 3s2, 3p2. ¿Cuál es el electrón diferenciador? El electrón diferenciador en el aluminio es justamente el que entró al P en el 1, P1, este que está acá. Y el electrón diferenciador del silicio es el P2. ¿Se entiende? Es el segundo que entró acá. Es el que hace que la configuración electrónica sea diferente al elemento anterior. Por eso se llama electrón diferenciador. Los electrones diferenciadores suelen tener cierto conjunto de números cuánticos. ¿Sí? ¿Cómo se armaba el conjunto de números cuánticos? ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cuál es el electrón diferenciador del aluminio? Es el P1. Si yo tengo que hablar del conjunto de números cuánticos, ¿cuál va a ser el conjunto de números cuánticos? Si es 3p1, ¿qué les parece que va a ser? ¿El número cuántico principal cuál es? 3. 3. 3, muy bien. ¿El número cuántico secundario? Si es 3p. 1. 1, muy bien. Y la verdad, los otros dos, mucho no me importan. Voy a poner cualquiera, ¿sí? Porque los otros dos no me importan. A mí lo que sí me va a importar, y a ustedes también les va a importar, es saber el nivel y el subnivel del electrón diferenciador. El nivel y el subnivel del electrón diferenciador. ¿Por qué? Porque con el nivel y el subnivel del electrón diferenciador, con estos dos, van a poder ubicar al elemento en el bloque. Si yo a ustedes les digo 3, 1, 1 menos un medio, ya saben que el nivel de energía es 3 y que el subnivel es P. Si el subnivel es P, quiere decir que ese elemento seguro está en el bloque P. Yo miro el electrón diferenciador y veo que dice 3, 1. Yo ya sé que ese elemento seguro está en el subnivel P. Seguro. Fíjense acá abajo. Miren. Por ejemplo, el níquel. Este que está acá. Níquel. Níquel. ¿Cuál es el nivel de energía del electrón diferenciador? 3. 3. Muy bien. ¿Y el subnivel cuál es? 2. 2. Y después no me importa. Pero si es 3, 2, ¿en qué bloque está? Seguro. ¿El 2 quién era? La D es el subnivel D. El subnivel D. Si el último electrón está en el subnivel D, entonces yo voy a estar en presencia de un elemento que se encuentra en el subnivel D. Esto me sirve también para ubicar a los elementos a grandes rasgos en la tabla periódica. Los puedo ubicar según su posición en los bloques. ¿Sí? Según su posición en los bloques. Fíjense, si ustedes vienen acá al S, yo les pregunto a ustedes el calcio, por ejemplo. Dice 4s2. ¿Cuál va a ser el electrón diferenciador del calcio? Va a ser 4. ¿Cuál es el subnivel? Si es el S. 0. 0. ¿Sí? Y después puedo poner 0, un medio, por ejemplo. ¿Sí? No importa. Me queda 4, 0, 0, un medio. Bueno, entonces estamos en presencia de un elemento que va a estar en el bloque S, periodo 4. Recuerden siempre que el nivel de energía me indica el periodo. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. De esta manera yo puedo tener a los distintos subniveles según su bloque. El bloque S y el bloque P son elementos representativos. Eso ya lo habíamos dicho, ¿sí? Los elementos que están en el bloque D se llaman metales de transición. Los que están en el bloque D se llaman metales de transición. Y su particularidad es que su subnivel incompleto, por decirlo de alguna manera, o a donde van a entrar todos los electrones, van a ser en el subnivel D.
Y el bloque F, que es lo que está acá, se llaman metales de transición interna. Metales de transición interna, cuya particularidad será que los electrones van a estar siempre ingresando al subnivel F, ¿sí? Al subnivel F. Entonces tengo S y P, bloque S y bloque P, elementos representativos. Los del bloque S son los metales de los elementos representativos. Los del bloque P son los no metales y metaloides de los elementos representativos. El bloque D tendré los metales de transición y en el bloque F tendré los metales de transición interna. Así es como tengo otra clasificación para los distintos elementos de la tabla periódica. ¿Sí? Distintos elementos de la tabla periódica. Ustedes deben estar diciendo, este hijo de mil no me está dejando copiar. No, no lo estoy dejando copiar porque es la tarea hacer lo que les estoy diciendo. Que miren el video de nuevo y escriban todo lo que les estoy diciendo. Ya les voy a decir. Porque si les dejo copiar eso ahora, no terminan nunca más. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que si yo observo la tabla periódica, acá no se ve porque es toda del mismo color, tenemos una línea que aparece ahí, la línea que aparece ahí, esa misma línea que aparece ahí tiene una particularidad y aparece justamente esto que ustedes ven acá. Esa línea que ustedes ven ahí separa a la tabla periódica en dos grandes grupos. Dos grandes grupos. En metales, todo lo que es de la línea para la izquierda. No metales, todo lo que es de la línea para la derecha. Y lo que está sobre la línea se lo conoce como metaloides. Los metaloides son elementos que están justamente sobre la diagonal y dependiendo a quién tengan enfrente o las condiciones con las que estoy trabajando, me voy a comportar como metal o me voy a comportar como no metal. Esa es otra clasificación que podemos encontrar de los elementos en la tabla periódica. ¿Sí? Grupo, período, bloques, metales, no metales. ¿Sí? Algo que también van a poder ver en muchas tablas es que la tabla se numera del 1 al 18 también. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 18. Esa es la nueva numeración, con lo cual eh, está bien que se numeren del 1 al 18. Lo que pasa es que esa numeración no nos dice mucho a nosotros respecto de la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía. Por eso usamos la numeración que va desde el 1A hasta el 8A, que nos dice exactamente cuántos electrones tengo en el último nivel de energía. ¿Eh? Pero sí pueden ver la numeración del 1 al 18, es correcta, es la numeración actual y es la que se suele utilizar. Bien. Les pregunto algo, ¿qué indicaba el número de período? ¿Alguien se acuerda o no? Puede ser que va desde lo más electronegativo. No. No, no. Quiero saber qué indicaba el valor, el número. Por ejemplo, yo les digo que estoy en el periodo 3. ¿Qué puedo decir gracias a eso? Que lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Dónde voy a encontrar los electrones? ¿Cuál es el último nivel de energía si estoy en el periodo 3? 3 3. Si estoy en el periodo indica el 3, nivel de energía. indica el último nivel de energía. El número de periodo indica el último nivel de energía, que siempre es igual a los orbitales S y a los orbitales P. Los orbitales S y P siempre están en el último nivel de energía. En cambio, los D y los F suelen estar en orbitales internos. Fíjense, por ejemplo, acá tengo 4S2, 3D, 6. ¿Sí? El más alto es el S, que es 4, y los D son 3, es uno más chico. Ustedes vienen acá abajo, fíjense, 6S, 4F. Los F están en orbitales internos. Como para ir ubicándonos en la tabla periódica en general. Fíjense.
partir de esto podemos ir dándole nombre a los distintos, como ya les había dicho anteriormente, a los distintos grupos. Ojo con esto porque acá, en el libro, los ponen de color diferente al zinc, al cadmio y al mercurio, y tiene que ver con que el zinc, el cadmio y el mercurio tienen completo el subnivel D, ¿sí? Pero por eso los ponen de otro color, no se preocupen. Pero están dentro de los metales de transición. O sea, para nosotros van a estar dentro de los metales de transición, no los vamos a tratar diferentes. Eso ténganlo en cuenta y es importante que lo sepan. Si bien está de otro color acá, es como si fuera un metal de transición, ¿sí? Esto se los aclaro para que no metan la pata. Lantánidos y actínidos son los del bloque F. Lantánidos es porque este que está acá es el lantánido, y actínidos porque este que está acá es el actínido. Y fíjense lo que pasa acá. Desde el lantánido hasta el hafnio, paso del 57 al 72. Están todos estos elementos en el medio. ¿Sí? Las tablas periódicas en realidad deberían tener esta forma. Algunos de ustedes por ahí tienen una tabla como esta. Fíjense. En general las tablas periódicas suelen ser así. ¿Ven? Así como se ve esta. Y abajo tienen el bloque F. Pero la tabla periódica real es así. El bloque F está en el medio de los metales de transición. Está en el medio de los metales de transición. Los de transición interna aparecen en el medio. Por eso los ponen a todos como si estuvieran abajo del lantanio y del actinio. Esto es un dato de color que a ustedes no les mueve mucho la aguja, pero es interesante. La tabla periódica me la regaló un estudiante hace muchos años. Me dijo, si apruebo el ingreso te la regalo. Y aprobó el ingreso y me la regaló. Muy bien. Les voy a escribir una pequeña tarea y seguir. Básicamente lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que agarren la tabla periódica, ¿sí? Que se la dibujen en la carpeta y que la completen con toda la información que les acabo de explicar. Dibujar la tabla periódica y mostrar las distintas clasificaciones. Eso básicamente es metales, no metales, grupo 1, grupo 2, grupo 8, todos los nombres de los grupos, cuál es el bloque D, el F, el P, el S, cuáles son los bloques, qué es un grupo, qué es un período, todo eso, como lo expliqué yo recién, lo tienen que anotar, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a ir a lo que nos importa de verdad. Lo otro también nos importa, ¿no? Porque si no, no entendemos cómo se lee, pero lo que es un poquitito más complicado para estudiar, que son las propiedades periódicas de los elementos. ¿Qué es una propiedad periódica? Básicamente una propiedad periódica está relacionada con una variación de una propiedad a medida que aumenta el número de protones y el número de electrones en el elemento. Tener más protones, más electrones en el elemento y más neutrones, obviamente, o sea, aumentar el número atómico del elemento, va a generar que los elementos tengan distintas propiedades. Como va variando de a poco, o sea, yo aumento de a 1 el Z, hay ciertas propiedades que yo puedo predecir su comportamiento. ¿Sí? Predecir su comportamiento. La idea es que nosotros podamos predecir el comportamiento de estas propiedades que analizamos acá. Radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico. Estas son las más importantes. Nosotros, conociendo la estructura de los elementos, vamos a poder ir determinando la estructura y la posición de los elementos en la tabla periódica, si tendrán mayor radio atómico, mayor radio iónico, mayor energía de ionización o afinidad electrónica. Eso es algo que tenemos que lograr hacer. Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Esto sí lo voy a dejar. Bueno, a ver. Antes de poder explicar
todas estas propiedades periódicas, hay un concepto que tenemos que explicar sí o sí, hay dos conceptos que tenemos que explicar sí o sí, para que se puedan comprender todas las demás, o sea, desde radio atómico hasta carácter metálico. Pero hay un concepto fundamental que está relacionado con las características de cada uno de los elementos. Vamos a recordar un poquito hacer un poquito de memoria con cosas que nosotros ya habíamos visto, pero, es más, lo vimos hace muy poquito porque estuvimos repasando de nuevo todo lo que tiene que ver con el núcleo, los orbitales y demás, pero vamos a recordar algunas cositas que por ahí nos quedaban pendientes. Si yo tengo un átomo, por ejemplo, este que está acá, otro color, tengo un átomo, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Ese átomo va a tener un núcleo, en el núcleo voy a tener los neutrones y los protones, y fuera del núcleo, en orbitales, en distintos niveles de energía, voy a tener los electrones. ¿Todo el mundo se ubica a eso que acabo de decir, sí o no? Sí, Mati. Sí, Mati. Nosotros aprendimos a obtener, a partir de la configuración electrónica externa, los electrones que están en el último nivel de energía. ¿Por qué queríamos los electrones que estaban en el último nivel de energía? Porque los electrones que están en el último nivel de energía, son justamente los electrones de valencia y son los que van a compartirse o se van a ceder o van a aceptar más o menos electrones para poder realizar uniones químicas. ¿Eso queda claro en todos y todas? Sí. Sí. Para conocer el concepto que vamos a ver ahora, que se llama carga nuclear efectiva, tenemos que tener en cuenta a los electrones internos. Los electrones internos son todos los que no forman parte del último nivel de energía. Todos los demás. En este caso tengo dos nada más, pero podría tener 20, o 18, o 36. ¿Me siguieron lo que dije o no? O sea, los electrones internos son todos los que están antes de la capa de valencia. Todos los que están antes de la capa de valencia se los conoce como electrones internos. ¿Y por qué son tan importantes los electrones internos? Los electrones internos están más cerca del núcleo que los electrones externos, o sea que los electrones de valencia. Eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Están más cerca. Nosotros tenemos en el núcleo cargas positivas y los electrones cargas negativas. Ahora, los electrones internos están más cerca del núcleo que los externos. Esos electrones internos, que están más cerca del núcleo de los externos, lo que hacen es evitar, entre comillas evitar, ¿no? Porque no va a ser total, pero entre comillas lo que van a hacer es evitar que las cargas positivas, que están en el núcleo puedan alcanzar a los electrones internos. Evitar es una forma de decir porque va a depender de la cantidad de protones que yo tenga, ¿sí? Pero en línea general lo que se dice es que los protones del núcleo apaciguan su carga, o sea, hacen que su carga tenga menos fuerza. Los protones del núcleo apaciguan su carga, o sea, tengan menos fuerza, gracias a la interacción que lleva con los electrones internos. Los electrones internos apaciguan la carga del núcleo, disminuyendo la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia. La fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia se denomina Z efectivo o carga nuclear efectiva. Z efectivo o carga nuclear efectiva. Es la carga con la que el núcleo atrae a la capa de valencia. Mientras mayor es el Z efectivo o carga nuclear efectiva, más fuerte el núcleo va a atraer a la capa de valencia. O sea, si el Z efectivo a mí me da 5 y el Z efectivo de otro elemento me da 3, yo puedo decir que
el elemento que tiene Z efectivo igual 5 atrae el núcleo con más fuerza a la capa de valencia que el que da 3. ¿Sí? Eso se genera gracias a los electrones internos. A los electrones internos. Mientras mayor es el Z efectivo, o sea, mientras más fuerte es la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, más débil es el efecto de apantallamiento que generan los electrones internos. ¿Sí? Los electrones internos apaciguan la carga del núcleo hacia la capa de valencia. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero ¿qué pasa? A medida que el Z efectivo aumenta, o sea, en realidad a medida que el Z del núcleo va creciendo, el Z efectivo también va aumentando, ese efecto de apantallamiento es cada vez menor. El concepto de Z efectivo, o carga nuclear efectiva, que es la carga con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, es muy importante porque gracias a ese Z efectivo, nosotros vamos a poder determinar cuándo un elemento va a perder o va a ganar electrones, por ejemplo. Va a perder o va a ganar electrones. Y hay que tener bien en claro que el Z efectivo se calcula de la siguiente manera. Es el Z del elemento, acá está escrito, menos los electrones internos del elemento. Menos los electrones internos del elemento. Vamos a hacer una cosa. Copien lo que está en la tabla periódica. Copien lo que está en la tabla periódica. Copien lo que está en el pizarrón. Y ahora les voy a dar un ejemplo de todo lo que acabo de decir, que es el Z efectivo, que es el efecto de apantallamiento, y cómo calculo el Z efectivo. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón y ahí les explico todo. ¿Alguien me quiere decir, por favor, cuál es el Z del nitrógeno? 7. 7. Hoy nos hicimos re amigos del nitrógeno, ¿no? Nitrógeno, Z igual 7. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuál es el Z del oxígeno? 8. Muy bien. ¿Y alguien me puede decir cuál es el Z del flúor? 9. Muy bien. Uno al lado del otro en la tabla. ¿Alguien me puede decir, miren lo que les voy a preguntar, cuántos electrones tiene el nitrógeno, el oxígeno y el flúor en el último nivel de energía? O mejor díganme la configuración electrónica, vamos a hacer así, más fácil. ¿Cuál es la configuración electrónica del nitrógeno? A ver. Obviamente después me van a tener que decir las otras dos. ¿Cuál es la del nitrógeno? Hoy ya me la dijeron en algún momento. 1s2, 2s2 y 2p3. Bien. 1s2, 2s2, 2p. Perfecto. ¿Alguien me dice la del oxígeno? 1C2, Ujú, 2S2 ujú. y 2P4. Muy bien. ¿Y la del flúor? 1s2, 2s2, 2p5. Ahí ya está. Se resolvió el problema. Hay que sumarle un electrón nada más. Acuérdense, están uno al lado del otro. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno en los niveles internos? 2. 2. Muy bien. ¿El oxígeno cuántos tiene?
2 Ahí, también. 2. ¿Y el flúor? 2. 2. El Z efectivo va a ser igual, porque esto lo estuvimos viendo, a la cantidad al Z, o sea, la cantidad total de electrones, menos los electrones internos. Pongo EI, que quiere decir electrones internos. ¿Sí? ¿Cuál es el Z del nitrógeno? Muy bien, me dijeron 7, menos 2. Puedo decir que el Z efectivo del nitrógeno es 5. ¿Sí? Porque tengo 2 electrones internos. Si yo quiero sacar el Z efectivo del oxígeno, me va a terminar dando 8 menos 2 igual a 6. Y si quiero sacar el Z efectivo del flúor, me va a dar 9 menos 2 igual 7. ¿Sí? ¿Cuál es el más grande de todos los Z efectivos? El del flúor, claramente. Por lo tanto, el flúor tiene mayor Z efectivo que el oxígeno y que el nitrógeno. ¿Sí? Fíjense que todos los elementos están en el mismo periodo, por lo tanto, a medida que va creciendo el Z, tengo cada vez más protones en el núcleo, pero la cantidad de electrones internos es siempre la misma. ¿Sí? Siempre voy a tener los elementos que están en el mismo periodo, siempre van a tener la misma cantidad de electrones en los niveles internos. ¿Sí? Están en el mismo periodo. Ojo al piojo con eso, siempre que estemos hablando de elementos representativos. Pongan abajo de lo que copiaron recién, que es la definición, ejemplo, y vean cómo calculamos recién el Z efectivo. ¿Sí? Cálculo del Z efectivo, si quiere pongan el título, y copien eso que está acá, para que vean que es un cálculo relativamente fácil. Y agrego lo siguiente, no solamente es un cálculo relativamente fácil, sino que, ya les digo que para elementos representativos, el Z efectivo es igual al número de grupos. El Z efectivo para elementos representativos es igual al número de grupos. ¿Sí? Eso también se lo pueden anotar, lo voy a anotar acá. Para elementos representativos, el Z efectivo es igual al número de grupos. Esto lo vamos a copiar. Una vez que nosotros conocemos la definición de lo que es el Z efectivo, yo les voy a decir a ustedes, mientras más grande es el Z efectivo, más fuerza tiene el núcleo para atraer a la capa de valencia. O sea, si yo tengo un Z efectivo grande, quiere decir que la capa de valencia va a estar como más agarrada del núcleo. ¿Sí? Si yo tengo un Z efectivo chico, la capa de valencia va a estar más alejada del núcleo, o no solo más alejada, sino unida de una forma más débil. Esto es muy importante, porque si yo tengo una capa de valencia que está agarrada fuerte del núcleo, ¿voy a poder sacarle electrones o no? Tipo para formar un catión. Fíjense, el Z efectivo del litio. ¿Sí? El Z efectivo del litio es 1. El Z efectivo del flúor. El Z efectivo del flúor es 7. Los electrones de la capa de valencia del flúor están más agarrados del núcleo que los electrones de la capa de valencia del litio. ¿A quién va a ser más fácil robarle un electrón? ¿Al litio o al flúor? Robarle un electrón. Al litio. Al litio. Muy bien. Los metales, no sé si se acuerdan que yo les había contado, tienen mucha tendencia a perder electrones, o sea, a formar cationes. ¿Por qué? Porque la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia en los metales es baja. 1 tienen todos estos que están acá, 2 tienen todos estos que están acá, los metales alcalinos y alcalinos ternos. En cambio, estos tenés 5, 6, 7. Tenés Z efectivos más grandes. O sea, es más difícil robarle electrones al nitrógeno, al oxígeno o al flúor que al litio, al sodio, al potasio o al ruidio. ¿Mm? Eso es algo que tenemos que tener bien claro.
¿Sí? Bueno. ¿Quieren lavarse la cara un ratito? Les doy 5 minutos, son 12. Les doy hasta las 12:05 para que hagan pis, se lavan la cara y vuelven. ¿Estamos? Yo caliento el agua del mate, sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito ahora de las propiedades periódicas. Es más, vamos a hablar de probablemente el radio atómico y los voy a liberar. Lo tienen para entretenerse después más tarde. Clase. El radio atómico es una propiedad periódica que nos va a dar una idea a nosotros. Escuchen lo que les voy a decir, porque si no después leen y no saben qué hacer en los ejercicios. Nos va a dar una idea a nosotros del átomo. Mientras mayor es el radio atómico, más grande va a ser el átomo. Ojo con esto. Primero que nada. No es lo mismo medir el radio atómico en metales que en moléculas. ¿Sí? Por ejemplo, el hidrógeno se mide de una manera y en el hierro se mide de otra. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir como definición de radio atómico es que el radio atómico, lo voy a escribir acá, miren, mientras lo escribo, si les queda claro, el radio atómico va a ser igual a la mitad de la distancia que existe entre dos núcleos del mismo átomo. A la mitad de la distancia que existe entre dos núcleos del mismo átomo. El concepto de radio en una circunferencia es la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia en sí. Nosotros no podemos medir el radio de esa manera en un átomo porque no sabemos dónde están los electrones. Nosotros no sabemos, porque sabemos la probabilidad de encontrar un electrón, pero no sabemos exactamente dónde está, con lo cual no podemos medir el radio. Con lo cual, radio atómico será la mitad de la distancia que existe entre dos núcleos del mismo átomo. Así vamos a definir al radio atómico. Y nos va a dar una idea de el tamaño del átomo. A mayor radio atómico, más grande va a ser el átomo. ¿Eso queda claro? Mientras más grande es el radio atómico, más grande va a ser el átomo. ¿Queda claro eso? Sí. Copien lo que está en el pizarrón. Sí, sí. Ahora vamos a ver cómo ese radio atómico va a ir variando a medida que aumento o disminuyo en la tabla periódica. Que también les tengo que explicar eso. ¿Qué quiere decir aumentar o disminuir en la tabla periódica en el grupo o en el periodo? Es más, primero les voy a explicar eso y después les voy a explicar cómo lo vamos a analizar cómo lo vamos a analizar particularmente el radio atómico. Cuando nosotros analizamos cualquiera de las propiedades periódicas, en este caso el radio atómico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay dos formas de analizar que son diferentes y bien importantes. La primera es qué pasa en el período. ¿Qué pasa en el período? El período se analiza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí? Pero yo lo puedo analizar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y el grupo se analiza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como ustedes quieran. Siempre voy a analizar de esa manera en la tabla periódica el radio atómico, el potencial de ionización, la electronegatividad. ¿Sí? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda y de arriba para abajo o de abajo para arriba, como ustedes quieran. ¿Sí? Lo que yo tengo que poder hacer cuando analizo cualquiera de las propiedades periódicas es determinar básicamente lo siguiente. Yo tengo que poder decir si el elemento que está acá, por ejemplo, es más grande o es más chico que el elemento que está acá. A su vez, yo tengo que poder decir si el elemento que está acá es más grande o es más chico que el elemento que está acá. Eso lo puedo hacer relacionando los conceptos que yo ya conozco. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a analizar cuando hablamos de radio atómica? El primer concepto que vamos a analizar es de arriba hacia abajo. ¿Sí? Vamos a analizar la tabla periódica de arriba hacia abajo. Borro acá y acá. Y vamos a quedarnos con un grupo. Me voy a quedar con el grupo. Con ese grupo.
Vamos a hablar entonces de, como les decía recién, radioatómico. Fíjense, tengo un grupo. Voy a dejar esto, que no lo necesito. Tengo acá dos grupos, pero vamos a usar uno de los dos, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Les voy a preguntar cosas que ustedes ya deberían saber, ¿sí? Cosas que ya deberían saber. ¿Quién tiene más niveles de energía? ¿El sodio o el rubidio? El rubidio. El rubidio tiene más niveles de energía. ¿Cuál es más grande? ¿Quién tiene un mayor número cuántico principal? ¿El sodio o el rubidio? Por si hay algún despistado, este es el número cuántico principal. ¿Cuál tiene mayor número cuántico principal? El rubidio. El rubidio. ¿Quién indicaba n o número cuántico principal? ¿De qué nos daba una idea? Del tamaño. N o número cuántico principal nos da una idea del tamaño del subnivel. Si a mí me dicen que n o número cuántico principal vale 3, y en el otro elemento me dicen que n o número cuántico principal vale 5, ¿cuál va a ser más grande? N igual a 5. N igual a 5. Por lo tanto, ¿quién va a tener un mayor tamaño? ¿El sodio o el rubidio? El rubidio. El rubidio. Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. A medida que bajamos en el grupo, o sea, crece el número de grupos, a medida que crece el número de grupos, el número de grupos cada vez más grande, acomodo un poquitito así. A medida que el número de grupos cada vez más, dije una pelotudez, perdón. A medida que bajamos en el grupo, o sea, el número de periodos cada vez más grande, el número de n o número cuántico principal es mayor. El número de n o número cuántico principal es mayor. Lo que nosotros vamos a decir es que a mayor n o número cuántico principal, mayor será el radio atómico. ¿Sí? Lo voy a escribir acá, mira. A mayor n, número cuántico principal, mayor será el radio atómico. ¿Sí? Y esto va a pasar por una razón fundamental. Si n es mayor, entonces tenemos mayor cantidad de capas, entre paréntesis, o niveles de energía. Como si fuera una cebolla. ¿Alguna vez pelaron una cebolla? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si no pelaron una cebolla, tarea ir a pelar una cebolla. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que el radio atómico, Ra es radio atómico, aumenta de arriba para abajo. Ponemos el más así. Aumenta de arriba para abajo. El radio atómico aumenta a medida que bajamos, ¿sí?, en el grupo. Siempre los elementos que están abajo van a ser más grandes que los que están arriba. Cuando estamos en el mismo grupo. Ojo con lo que acabo de decir. Estamos en el mismo grupo, el que está abajo es más grande que el que está arriba. ¿Sí? Anoten lo que está en el pizarrón. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el periodo.
En este caso, yo hago acá, voy a poner acá bien arriba, voy a trabajar con el periodo 2. ¿Sí? Voy a trabajar con el periodo 2. O sea, el resto lo voy a borrar, lo voy a usar de pizarrón. No cagada, ténganme paciencia. Ahí está. Voy a trabajar con el periodo 2. ¿Sí? Que es este que está acá. Este que está acá. A medida que yo voy aumentando en el periodo, esto quiere decir aumentar en el periodo, no aumentar de periodo, sino aumentar en el periodo, o sea, yo voy de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir aumentar? El elemento que está al lado tiene mayor z, por eso está aumentando. ¿Sí? Tiene z igual a 5, z igual a 6, z igual a 7, z igual a 8. O sea, voy de izquierda a derecha. A medida que yo voy aumentando en el periodo, el núcleo tiene cada vez más protones y el elemento tiene cada vez más electrones. Pero ¿qué pasa? A medida que yo aumento en el periodo, aumenta el z efectivo. ¿Sí? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, en el periodo, aumenta el z efectivo. Si aumenta el z efectivo, ¿quién aumenta? ¿Cuál era la definición de z efectivo? La fuerza que quién contra quién. ¿Que quién atrae qué? En los electrones internos. La fuerza con la que el núcleo atrae a quién. A los de valencia. A la capa de valencia. Mientras mayor es el z efectivo, mayor es la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia. Por lo tanto, lo que va a tener tendencia a hacer es a acercar más la capa de valencia. Lo que nosotros vamos a decir es que de izquierda a derecha, al aumentar el z efectivo, ¿sí? Aumentar el z efectivo, lo que va a suceder es que si aumenta la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, disminuye el radio atómico, Ra radio atómico. Ya lo dije como 5 veces, lo vuelvo a decir. ¿Sí? Si la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia disminuye, si aumenta la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, disminuye el radio atómico. O sea, a mayor z efectivo, traducción, a mayor z efectivo, menor radio atómico. Entonces les pregunto, ¿quién es más grande? ¿El flúor o el boro? El flúor. Les El pregunto, ¿quién es más grande? ¿El flúor o el boro? boro. El boro. Porque mientras más grande es el z efectivo, más chico es el radio atómico. ¿Y cuál es el elemento que tenemos acá con mayor radio? Se me chispoteó. El que tiene mayor z efectivo es el flúor. Por lo tanto, el flúor va a ser más chico que todos los demás que están acá. Lo que nosotros vamos a decir es que de izquierda a derecha en el periodo, disminuye el radio atómico. El radio atómico se hace cada vez más chico.
¿sí? El radio atómico se hace cada vez más chico. Entonces, con esto ya sabemos qué es lo que le va a pasar al radio atómico de arriba para abajo y de izquierda a derecha. De arriba para abajo y de izquierda a derecha. Les pregunto algo. ¿Quién va a ser más grande? ¿El flúor o el cloro? Teniendo en cuenta lo que habíamos visto anteriormente. No ahora, anteriormente. El cloro. El cloro. ¿Por qué? Porque, porque es más grande. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿El flúor o el cloro? El cloro. ¿Por qué es más grande? Pero decime quién. Porque su número cuántico principal es más grande, Ah, perdón. muchas gracias, porque si no parecía como que me estabas tomando el pelo. Porque su número cuántico principal es más grande, por lo tanto tiene otro nivel de energía. Muy bien, Matías también. ¿Sí? Aumenta el número cuántico principal, aumenta el tamaño. ¿Estamos? Y en el caso del Z efectivo, mientras más grande es el Z efectivo, más chico es el radio atómico. Copien lo que está en el pizarrón. Bueno, a ver. Acá está la definición, básicamente, de lo que estuve charlando recién, pero la definición escrita por mí hace un tiempo. ¿Qué es lo que pasa en el periodo? Como la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha, el electrón de valencia adicionado en cada paso es atraído con mayor fuerza por el núcleo anterior. Fíjense que aumenta el radio atómico de derecha a izquierda. Nosotros lo que habíamos dicho era que disminuía de izquierda a derecha, con lo cual es lo mismo. Y después lo que dice es que aumenta el radio atómico de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta las definiciones que estuvimos utilizando recién. ¿Sí? De esta manera ya tenemos el concepto de radio atómico, ¿sí?, dispuesto a analizar. Yo les puedo dar a ustedes distintos tipos de elementos, que así va a empezar la clase que viene. Les puedo dar distintos tipos de elementos y les puedo decir ordenar en forma creciente o decreciente según su radio atómico. Y en base a eso ya vamos a tener una de las propiedades periódicas completas. Muy bien.